controladas por una serie de personas que pueden incluso alquilar o arrendar las máquinas durante un tiempo X por un precio, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser nuestro vector para mostrar cómo los malos podrían hacerse con un gran número de máquinas de manera muy sencilla en Internet, gracias a las fuentes OSINT? Pues el vector es este, ¿no? Precisamente, Open Source Intelligence nos proporciona gran cantidad de información abierta y si nos fijamos o encuadramos en el mundo de las vulnerabilidades, vamos a ver que existen fuentes abiertas de vulnerabilidades públicas y que algunas tendrán 10 años, otras tendrán 5 años, otras tendrán 1 año, pero que además existe información pública para explotar esas vulnerabilidades y que está ahí. Entonces, el estudio que nosotros vamos a intentar realizar es, vamos a intentar contar máquinas en direccionamiento IPv4 en Internet, máquinas accesibles desde cualquier punto del planeta y que además son vulnerables a alguna vulnerabilidad conocida de la cual tenemos información y tenemos un exploit público, por lo cual tendríamos todos los componentes para conseguir controlar remotamente esas máquinas y poder crear una botnet, ¿no? Lógicamente esto lo hacemos desde el punto de vista del delincuente, ¿no? De los chicos malos, de los bad boys. Nosotros simplemente mostramos cómo alguien podría realizar esta acción. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, imaginaos que nosotros somos el muñequito de la izquierda, donde pone Today, ¿vale? A la derecha tenemos una gran cantidad de fuentes de información. Tenemos, por ejemplo, Sodan, que sabéis que es un buscador de dispositivos, ¿no? En vez de contenidos como Google, lo que buscamos son dispositivos. Tenemos Censis, que es otro buscador de dispositivos bastante interesantes. Tenemos ZMAP, con el cual nosotros podemos realizar escaneos al direccionamiento IPv4 en muy poco tiempo, a todo IPv4. Tenemos también pues, LinkedIn, que es otro tipo de fuente de información. Tenemos Facebook. Bueno, existe gran cantidad de fuentes de información, llamémoslo OSINT. Y tenemos también una que se llama scans.io, la cual os recomiendo que echéis una visita porque es protagonista en esta charla. Lo que nosotros vamos a hacer es aprovecharnos de toda esta fuente de información, de todo este OSINT, para lograr encuadrar vulnerabilidades conocidas y máquinas que estén expuestas en Internet, máquinas que estén conectadas a Internet y que tengan esas vulnerabilidades. Estamos haciendo una relación, ¿no? Estamos descubriendo máquinas en IPv4, analizaremos todo el espectro y buscaremos una serie de vulnerabilidades en esas máquinas. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues a día de hoy existen miles de vulnerabilidades públicas conocidas y miles de exploits que explotan la vulnerabilidad asociada. Entonces, nosotros nos basaremos o intentaremos crear un módulo para Metasploit el cual se encargue de automatizar todo este proceso. Es decir, por un lado, buscaremos las máquinas con las vulnerabilidades y por otro lado, le pasaremos esa información al módulo Metasploit para que automáticamente él fuera proporcionando el control de esas máquinas. Lógicamente, esto lo vamos a hacer de forma simulada, pero los datos de las máquinas potencialmente vulnerables, porque nunca van a ser explotadas, por lo cual son potencialmente vulnerables, lo realizaremos de verdad. ¿Vale? El objetivo al final es pues, que las máquinas que están alrededor de Internet, las cuales conozcamos que son vulnerables, pues el objetivo siempre sería el que, pues, ejecutar código en esa máquina, troyanizándolas. Al final tomando el control de estas máquinas, infectándolas y consiguiendo una red botnet. ¿Vale? Una red de equipos zombies. Bien, ¿qué cosa vamos a estudiar? ¿Qué cosa vamos a ver? Bueno, lo primero, tenemos que elegir las fuentes OSINT que nos interesan. Al final, nuestro estudio va sobre vulnerabilidades conocidas y la mala gestión que se hace hoy en día en Internet de estas vulnerabilidades conocidas. Siguen existiendo miles y miles y millones de máquinas que son vulnerables con software que se conoce desde hace años que es vulnerable y lo vamos a demostrar. Bueno, tendremos que buscar las fuentes que más nos acerquen al tema de vulnerabilidades. Pues, por ejemplo, Sodan, tenemos ZMAP, podríamos incluso nosotros configurarnos ZMAP, hacer el escaneo sobre IPv4, al puerto 21, al puerto 80, al puerto 22, ir sacando mediante técnica de banner grabbing, es decir, mediante recolección de banner, podríamos ir sacando las versiones de los software. Es cierto, me podéis decir, bueno, pero el banner grabbing no es fiable, es cierto. Pero cuando hablamos de cantidades de máquinas muy grandes,
podemos incluso decir, aunque tengamos un 80%, un 70% de éxito, y el 30 o el 20% restante no tenga éxito, estamos hablando de una gran cantidad de máquinas, las cuales podemos tomar el control. Entonces, bueno, nos vamos a fijar, en este caso vamos a utilizar como fuente de información a scans.io. Es un sitio web que comparte la base de datos con Censys. Y bueno, scans.io lo que nos va a proporcionar son ya los escaneos realizados por semanas. Van realizando un escaneo a todo IPv4, por ejemplo, al puerto 21, hay otro escaneo que lo hacen al puerto 80, otro escaneo que sacan de los certificados, otro escaneo que sacan de otros servicios, puerto SSH, por ejemplo, puerto 22, y van haciendo banner grabbing, van recolectando certificados, etcétera. Como podéis imaginar, estos escaneos pueden pesar, el tamaño de estas bases de datos son grandes, ¿no? Pero ya os digo que lo hacen más o menos cada semana. Lo bueno es que podemos descargarnos un JSON, la base de datos en formato JSON, y podemos parsear ese JSON en busca de las máquinas de direcciones IP y banner grabbing, es decir, banner de la aplicación que está instalada vulnerable, potencialmente vulnerable en esa IP, y podemos empezar a contar esas máquinas. Bueno, eso lo veremos después, no os preocupéis. Bueno, como decía, vale, vamos a tirar de la fuente de información, en este caso vamos a centrarnos en scans.io porque ya nos lo están dando, es decir, ya nos están dando el escaneo hecho por ellos, semanalmente, a todo IPv4, y nosotros tendremos que fijar qué software queremos buscar, realmente, que sepamos que son vulnerables, software que sea vulnerable, que haya un exploit público, y ya para simplificar un poco el tema, que además tenga un módulo de Metasploit, ya que nosotros luego construiremos un módulo de Metasploit para automatizar todo este proceso. El tercer paso será procesar la información pública. Nosotros lo que vamos a hacer es bajarnos de scans.io un fichero JSON que contiene todas las direcciones IP donde se encuentra, por ejemplo, un software de tipo FTP, y podemos saber además qué versión de software tiene esa máquina, de software FTP, por lo cual podemos procesar esa información y contar versiones vulnerables. Bien. El cuarto paso de todo lo que haremos es construir un nodo central, lo que os he comentado antes del módulo Metasploit, desde el cual nosotros lanzaremos los diferentes ataques en función de la información que hemos recopilado previamente. Dispararemos, ¿no? Este es un símil, ¿no? que haríamos, es como una escopeta en el cual empezamos a disparar exploits a máquinas públicas que son potencialmente vulnerables. Yo os vuelvo a repetir que esto es simulado totalmente, no en ningún momento vamos a hacerlo, pero es la simulación de cómo una serie de personas podrían adquirir fácilmente miles de máquinas en Internet. Luego es importante también lo que hablamos al principio, la distribución de máquinas. Si nosotros queremos construir, o alguien malo quiere construir una red bonded, necesita que esas máquinas estén distribuidas. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es geolocalizar las direcciones IP de las máquinas vulnerables para luego construir un mapa y decir, bueno, si alguien llevara este estudio a la realidad, alguien malo llevara este estudio a la realidad, pues conseguiría máquinas en este país, en este país, en este otro país, y veremos un mapa gráfico en qué países podríamos conseguir máquinas de manera sencilla. Bueno, como dice el título de esta diapositiva, la verdad está ahí fuera, ¿vale? OSINT nos proporciona gran cantidad de información, simplemente hay que aplicarle un poquito de inteligencia a estos datos. Entonces, ¿por qué cogí scans.io? Bueno, lo primero es porque ya me daban el escaneo hecho, no hacía falta montar ZMAP, no hacía falta utilizar APIs de SODAN, no hacía falta irse a Censys para a través de su API hacer las consultas. Scans.io pertenece a Censys y me permite descargarme la base de datos. La última que descargué fue el 29 de agosto para hacer este webinar. Entonces, además está respaldado por empresas como Rapid7, que es la empresa propietaria de Metasploit y de Nexpose, la Universidad de Michigan, el proyecto Fedora, ¿vale? El proyecto 25499. O sea, como veis, hay un respaldo en scans.io de empresas y asociaciones importantes. ¿Vale? Entonces, bueno, si os miráis en la página de scans.io tenéis disponibles distintos escaneos, por ejemplo, ahí veis en la diapositiva. Yo lo que seleccioné me centré en software FTP y dije, bueno, pues, ¿qué me ofrece scans.io de los escaneos de todo IPv4 a servicios FTP?
Bueno, pues me dice, mira, nosotros lanzamos ZMAP al puerto 21 de todas las direcciones IPv4 y además utilizamos una herramienta que se llama ZGraph, que viene con ZMAP, la cual nos permite recolectar banners. ¿Vale? Esos banners nos permitirán saber si las versiones son potencialmente vulnerables o no. Bien, hasta aquí parece sencillo, es sencillo, ¿no? Además es algo sencillo. Quizá la idea es sencilla, pero está ahí, o sea, son cosas reales, que están ahí. O sea, si vosotros os ponéis a mirar escaneos en internet de scans.io, por ejemplo, vais a ver que existe mucho software potencialmente vulnerable ahí fuera. ¿Dónde descubrimos las vulnerabilidades conocidas y exploits? Bueno, pues sabemos que tenemos bases de datos como PacketStorm, Exploit Database, Zero Day Today, Security Focus. Existen un gran número de páginas donde vosotros podéis descargar los exploits públicos, es decir, existen vulnerabilidades con su CVE, con su CVSS y además con su implementación. Código C, en Ruby, en Python, Perl, incluso módulos para Metasploit. Entonces, para nosotros era importante, o para mí era importante, que estuvieran en Metasploit, porque si yo quería hacer luego la simulación de un módulo de tipo autopound, es decir, que lanza los exploits contra las máquinas potencialmente vulnerables, era interesante que tuvieran la implementación en Metasploit. Entonces escogí para este estudio 5 tipos de aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, el ProFTPD 1333, ¿vale? Este es un software FTP bastante utilizado en sistemas Linux. Seguramente algunos de vosotros o la mayoría os sonará. Luego tenemos el WAR FTP 1.65. Estos son versiones de software que yo fui buscando vulnerables y con exploits en Metasploit, ¿no? El estudio podría hacerse con otro tipo de software, siempre y cuando podáis hacer recopilación del banner o algún tipo de fingerprint para sacar la versión, se puede ampliar el estudio perfectamente. Tenemos, por ejemplo, la versión del WS FTP Server 503, la 505, que son servidores FTP para Windows, y luego tenemos una versión del PCMan FTP 207. Esta versión es muy curiosa porque, bueno, la mayoría de ese software se concentra en un país, que es Taiwán, y es un software que tiene gran cantidad de vulnerabilidades. Si buscáis en internet vais a encontrar buffer overflow casi por cada variable, por cada parámetro de entrada de ese software. Bueno, pues el estudio lo haremos sobre el puerto 21 de todo IPv4, es decir, los servicios FTP de las máquinas que se encuentran en IPv4 en internet, y buscando este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Como veis, por ejemplo, aquí tenéis una imagen del módulo de Metasploit ProFTPD 133C. Y aquí veis cómo, bueno, pues tenemos el exploit disponible en el propio Metasploit. Esto es importante porque nuestro módulo, el nodo central, que luego automatizará todos los lanzamientos, pues necesita ir cargando estos exploits. Aquí tenemos otra implementación para esta versión, ¿vale? Y para el PCMan 207. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es contar. ¿Contar qué? Contar software potencialmente vulnerable. ¿Vale? Tenemos nuestra base de datos en formato JSON descargado de scans.io y lo que vamos a hacer es buscar en ese JSON, mediante expresiones regulares, los banners de esas 5 aplicaciones que hemos visto antes. Es decir, de estas 5 aplicaciones. Estas 5 aplicaciones las convertimos en expresiones regulares para el banner y lo vamos buscando en el fichero JSON. ¿Vale? Tenemos para eso, o nos creamos para eso, un pequeño script en Ruby que se llama procesar. Ese fichero lo que hace es leer la base de datos en JSON y va buscando mediante expresiones regulares las máquinas, las direcciones IP de máquinas que en el puerto 21 tiene alguno de los software que hemos visto antes. Es decir, el ProFTP 133C, el WAR FTP 165, es decir, software que sabemos que es potencialmente vulnerable. Vale, aquí tenéis un trocito de código donde podéis ver que hay una comparación que dice si banner es equivalente a esta expresión regular, contamos 1. Y además me quedo con la dirección IP y me quedo con el banner. Esto lo metemos en un fichero, los resultados, y me permite sacar estadísticas. ¿Vale? Estadísticas de, bueno, pues he encontrado X direcciones IP que tienen como banner en el puerto 21
el PCMan X direcciones IP, que en el puerto 21 tienen un servicio que está ejecutándose, que es el Pro FTP 133C. Y así, luego con los 5. Resultados. Vamos a ver los resultados que obtuvimos con este mecanismo. Bueno, el 17 de abril de 2015 fue la primera vez que yo hice esta prueba y obtuve que en el PCMan 207 había en todo Internet 95 direcciones IP. Es decir, 95 máquinas que corrían este software. Potencialmente vulnerable. Bueno, potencialmente no, es vulnerable. Del ProFTP 133C conseguimos bastante más resultados. Conseguimos que 9.546 direcciones IP tenían este software ejecutándose. Cosas que tenemos que tener en cuenta antes que vosotros lo hagáis, la pregunta es, vale, pero ese software puede haber sido actualizado, correcto, puede haber sido eliminado, correcto, porque ha pasado mucho tiempo, puede incluso que la máquina haya cambiado de IP o que la máquina ya no exista, correcto. Pero en ese momento había esa cantidad de máquinas. Tenemos de la versión del WAR FTP 165, 4028. Del FTP 505, 416. Y del 503 solamente 8. Bueno, esto hacía un total de 14.093. Vale, si jugamos con la regla que hemos dicho antes del 80 o 70%, estaríamos en torno a unos 10.000 máquinas, ¿no? 10.000 máquinas simplemente con información pública que hemos traducido relacionado con exploits públicos, y si lanzásemos esos exploits contra esas máquinas, obtendríamos de manera sencilla 10.000 máquinas, ¿no? Fijaros que esto ya empieza a tener un tamaño grande, es decir, bueno, estas vulnerabilidades tendrán su tiempo y la información está toda ahí, es público. Pasa que, claro, estaríamos cometiendo un delito, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Es decir, si utilizásemos esto para controlar esas máquinas, estaríamos ante un delito. Por eso decimos que siempre es lo que podrían hacer los chicos malos. Eso lo tenemos que tener claro. Me fui después al 7 de julio de 2015 y me encontré que el PCMan de repente creció. Pasó de 95 máquinas a 420, por alguna razón. Lo más curioso se verá después, y es que al final, si geolocalizamos las IPs, todas las máquinas estaban en Taiwán. Es algo bastante curioso. Es un software, lo podéis descargar, es un software que, bueno, al final viene con su lenguaje en idioma extraño, digamos, en Taiwán, y difícil a veces de representar algunas cosas, pero bueno, ahí está, vulnerable. Fijaros cómo crece el ProFTP, que pasó una presencia de 35.168 máquinas esa versión, la 133C, que es la vulnerable, no vale otras. Y de esa versión había más de 35.000 máquinas. Del WAR FTP 165 tenemos 15.357. Y de estos dos, 1.740. El total eran de 52.700 máquinas, ¿vale? Potencialmente vulnerables, y fijaos que estamos acotando este estudio a 5 productos de software FTP, de los cuales el ProFTP lo conoceréis casi todos, pero el resto, ojo, que no son tan conocidos, pero están ahí en Internet y tienen sus vulnerabilidades públicas y sus exploits. Y entonces decidí, tras la invitación de Giovanni y de Diego, decidí realizar otra prueba. Ha pasado un año y me fui el 29 de agosto de este año. Y me encontré que el PCMan volvió a crecer, lo cual puede ser preocupante porque estamos viendo como es un software vulnerable, muy vulnerable, además tiene bastantes buffer overflow, y sigue estando ahí en Internet cada vez con más presencia. Vimos que el ProFTP sí que descendió, pasó de 35 a 25.521. El WAR bajó bastante también, pasó a 1.600, 1.100 y 22. Es cierto que aquí hemos disminuido bastante, ¿no? Porque hemos pasado de más de 50.000 a casi 30.000. Pero, bueno, sigue siendo una cantidad muy alta de máquinas las que podemos conseguir. ¿Por qué? Fijaos en la nota que pone abajo. Dice, el éxito tiene porcentaje. ¿Vale? No vamos a conseguir, o no conseguiríamos seguramente los 29.000 máquinas. Pero un 50%, un 70%, un 80%, lo que hablábamos antes, seguramente que sí. Es decir, además, cuanto más cercano a nuestra fecha actual sea el escaneo, más probabilidad tiene la persona mala de conseguir esas máquinas. Así que tenemos que tener en cuenta que la fiesta está hecha, es decir,
Hay muchísimas máquinas en Internet y lo hemos visto simplemente buscando un poquito de información abierta y aportándole cierta inteligencia y relacionándolo con vulnerabilidades conocidas desde hace mucho tiempo y que tienen exploits públicos. Vale, pero esto no lo dejamos aquí. Lo que nosotros queríamos también demostrar es que es muy sencillo que alguien pudiera construir un módulo para la herramienta más famosa de explotación, Metasploit, desde el cual sea como dar un botón rojo. Es decir, yo doy un botón rojo y toda la información toda la inteligencia que he cogido de la fuente abierta se transforma en lanzamiento de exploit contra esas máquinas. ¿Vale? De algo muy sencillo, es un paso muy sencillo. Entonces, nosotros queríamos construir un nodo donde lanzar esos exploits. ¿Vale? Y al final, bueno, pues se tradujo en esto. Este es un trozo de código del módulo. El módulo se llamó Exploit Massive, es decir, lanzamiento masivo de exploits. No está disponible ahora mismo para poder modificarlo, jugar con ello. Bueno, hay que justificar un poco que es para uso académico o para uso de pruebas, para que no hagáis el mal. Y bueno, pues es el módulo bastante sencillo al final de realizar, ¿vale? Y al final el módulo se va a encargar de ir lanzando a todas las máquinas donde tenemos software potencialmente vulnerable en el puerto 21, en este caso puerto 21, vamos a empezar a lanzar exploits. Entonces al final vamos a ir consiguiendo sesiones y obtendríamos máquinas. Vale, esto nos puede hacer pensar en el autopound de Metasploit. No sé si vosotros conoceréis es un módulo mítico que había en Metasploit, luego Rapid7 lo eliminó. Han dejado el browser autopound, pero el autopound no. El autopound era como una metralleta en la cual leía de una base de datos un fingerprinting que se podía decir con el map o con otros scanners y infería los módulos que tenía que lanzar para conseguir sesiones, para conseguir explotar vulnerabilidades. ¿Vale? Entonces esto tiene un poco de filosofía autopound, pero esto es basándose todo en información abierta, extraída de Internet y extraída de fuentes abiertas. Bueno, ¿cómo funciona nuestro módulo? Bueno, fijaos que el punto de comienzo está en el fichero host. Tendremos un fichero host, ¿vale? El cual, por cada línea de ese fichero, será una máquina, ¿vale? En esa línea tenemos que indicarle, el módulo le da línea a línea, y en cada línea tenemos que indicarle la dirección IP de la máquina, el puerto donde se encuentra el servicio vulnerable, qué módulo de Metasploit implementa el exploit, y luego configuración para que devuelva la sesión a algún lado que nosotros queramos, o sea, el control de esa máquina. Y tiene un quinto elemento optativo en el cual permite también configurar ciertas partes del módulo en cuestión. ¿Vale? Eso lo veremos después en el ejemplo, en la demo que tengo preparada, lo veremos tranquilamente. Entonces, como hemos dicho, cada línea es leída y cada línea del fichero host representa una máquina. Y la configuración que tenemos que aplicarle a Metasploit y con el módulo que tenemos que utilizar para ejecutar y lanzar el exploit contra la máquina potencialmente vulnerable. ¿Vale? Aplicamos las configuraciones que leamos en el fichero y seguramente, o muy probablemente, obtendremos algo así. Sesión conseguida y primera máquina explotada. El bad boy, ¿no? el usuario malicioso en este caso, haría que toda la información que ha recopilado previamente pase por este módulo y vaya consiguiendo sesiones. ¿Para qué consiguen sesiones los malos? No para ejecutar una interpreter ahí. No. Los malos quieren el control de una máquina para infectarla, para subir malware y poder controlarla remotamente como él quiera, ¿vale? Para que tu máquina o la máquina que estén infectando forme parte de una botnet. Esto es importante. Vale, tenemos las máquinas, o tienen las máquinas. Pero ¿dónde están esas máquinas? Porque claro, nosotros hemos recopilado un gran número de información, hemos visto que podemos conseguir 30.000 máquinas, 50.000 máquinas, es decir, tenemos 30.000 IPs, pero ¿dónde están esas IPs? O tenemos 50.000 IPs, pero ¿dónde están esas IPs? Entonces, bueno, pues se me ocurrió crear un script el cual va leyendo las direcciones IP de las máquinas potencialmente vulnerables, es decir, donde hemos identificado que hay software FTP vulnerable, y vamos aplicándole un algoritmo para identificar en qué país, en qué ciudad incluso, se encuentra esa dirección IP. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, pues tenemos una IP de Estados Unidos, sabemos la región,
y sabemos qué software era el que está en esa máquina. ¿Vale? Lo que hacemos es pasarlo por este otro script, el cual nos devuelve solamente el listado de direcciones IP, que es lo que a nosotros nos interesa ahora mismo. Tenemos el listado limpio de direcciones IP. Y si ahora utilizamos otro script que preparé, simplemente pasándole la información, podemos llegar a esta captura. Si os fijáis, tendríamos máquinas, potencialmente tendríamos máquinas en todos los países que están coloreados en rojo. Por lo cual tenemos una gran distribución de máquinas alrededor del mundo, simplemente buscando 5 tipos de software, los cuales algunos no son muy conocidos, pero otros sí, vulnerables y con el exploit público desde hace tiempo, pero que sigue estando en Internet. O sea, los malos tienen muchísima ventaja, o SINT les está dando muchísima ventaja, y el tener exploit públicos también les está dando toda la ventaja que necesitan. ¿Vale? Entonces, esto es interesante. Voy a contaros más. Vamos a explicar un poquito la demo, que luego haremos en directo, ¿vale? De nuevo os recuerdo que esto está todo bajo control, que son máquinas virtuales lo que vamos a explotar, y que nosotros no nos hacemos responsables. Es decir, esto es una forma de cómo los malos podrían actuar, ¿vale? Bien, en primer lugar, recopilando todo lo que os he dicho al principio, acordaros que teníamos el procesamiento de información. Teníamos un script llamado procesar.rb, donde le pasábamos la base de datos en formato JSON, que nos descargábamos de scans.io, se la pasábamos y él empezaba a contar en función de las expresiones regulares, acordaros de los banners. Vale, y al final, bueno, pues el script me decía, pues oye, he encontrado tantos, o he encontrado, bueno, este era el PCMan, del principio, 95. Acordaos que otros encontrábamos 35.000, otros 15.000, etc. Bien, esto se almacenaba en un fichero de texto donde se indicaba la dirección IP y donde podíamos también ver la respuesta, el response que veis ahí, que es el banner, lo que realmente había respondido el servidor, ¿vale? La máquina potencialmente vulnerable. Yo os digo que bastantes pruebas se hizo en laboratorio, todo controlado, pero para ver que eso funcionaría. Bien, y cuando construimos un arma, sí, el módulo Metasploit al final se puede considerar un arma. Y bueno, el módulo de Metasploit funciona de la siguiente manera. Como os he dicho antes, todo depende de pasarle un fichero. ¿Vale? Un fichero. Bueno, el atributo del módulo Metasploit se llamará FileHost. Luego lo veréis, cuando utilicemos Metasploit, luego lo veréis más fácil. ¿Vale? Lo que vamos haciendo es leyendo por líneas, fijaros. Mientras haya líneas que leer, nuestro módulo no dejará de leer. Lo primero que va a hacer, bueno, es mostrarnos información. Pues mira, estoy leyendo la información del host tal, tengo que aplicar este exploit, va a ser sobre este puerto, el payload que tengo que utilizar es este, porque toda esa información se lo estamos configurando nosotros en el fichero, que ahora os lo enseñaré también. ¿Vale? El fichero tiene esta pinta. ¿Vale? No se aprecia bien, ahí realmente solo son 3 líneas, aunque parezcan 6, ¿vale? Porque aparece cortada, pero la primera línea nos está mostrando hasta el primer pipe la dirección IP de la máquina sobre la que lanzaremos sobre la que leemos la primera instrucción. El segundo pipe lo que nos está mostrando es el módulo que utilizaremos. El tercero es el puerto. El cuarto, el payload, y el 5 son opciones que se pueden añadir, ¿vale? A la ejecución del exploit. Si habéis utilizado algo de Metasploit, esto os sonará bastante. Bueno, nuestro módulo tiene este aspecto. En la consola de Metasploit tenemos las opciones, fijaros, como solamente nos piden un file host. Solo nos piden que digamos, bueno, dame el fichero de texto con las máquinas, las configuraciones, los módulos, los payloads que tengo que lanzar, y esto ya solo se lo avisará. ¿Vale? Y como curiosidad, hay una opción avanzada que introduje, que se llama Upgrade, que lo que hace es, bueno, generalmente puedes intentar conseguir meterpreters, es mucho más sencillo para luego infectar la máquina, o el malo podría intentar conseguir meterpreter para luego infectar la máquina, pero hay veces que solo podemos conseguir una sesión shell, no un meterpreter. Bueno, pues hay un atributo, que es un atributo avanzado en el módulo, que es Upgrade, que si lo ponemos a True,
lo que hace automáticamente es pasarnos de una sesión de shell a actualizarnos a un meterpreter. Esto en sistemas Linux puede ser muy interesante, porque en Linux a veces que no podemos meter un meterpreter, que solamente podemos explotar la vulnerabilidad de meterle, ejecutar una shell, pero luego con esta funcionalidad podemos de shell pasar a meterpreter, con lo cual es bastante interesante. Bueno, y aquí tenéis una captura del módulo siendo ejecutado, ¿vale? Recordad lo que os dije. Primero, empieza a leer la primera línea. Pues la primera línea, la que estáis viendo ahí, justo debajo de Start Reverse, veis que pone 192, 168, 56, 102, pipe, luego viene el módulo que va a cargar, pipe, puerto, sobre el puerto remoto del FTP, pipe, luego viene el payload, un meterpreter, pipe, y luego las opciones. Estas opciones lo que está diciendo es, oye, en el momento que el meterpreter se ejecute en la máquina remota, mígrate de proceso. Está bien, no te quedes en el proceso del FTP, por si acaso el FTP lo cierran, mígrate de proceso automáticamente. Esto, una persona con malas intenciones, lo que podría hacer, o lo que haría, es en el momento que te ejecutes, sube el malware, infecta y sal de ahí. ¿Vale? Así actuarían los malos. Bueno, si os fijáis, nos muestra la información. Ahí podéis verlos en los máses verdes. Y ahí conseguimos la primera sesión. Posteriormente, iría a segunda línea, la mismo, configura lo necesario, tira el exploit y así hasta las n posibles líneas o hasta las 30.000 o 50.000 líneas que podríamos haber generado con nuestra búsqueda previa en OSINT. Bueno, esto es un poquito para los que más sepan de Metasploit. Es algo curioso. Siempre antes de lanzar la explotación, el módulo lo que va a hacer es probar, chequea, hace un check para ver si la vulnerabilidad, el exploit va a tener éxito o no. ¿Vale? Es una funcionalidad que tiene Metasploit. Y bueno, es cierto que el código ya no está aquí, pero siempre y cuando sea para uso didáctico, académico, de pruebas, etcétera, no tengo problema en que me lo pidáis, ya sea pues, un email, un Twitter, y de hacerlo llegar, ¿no? Es para que podáis probar, siempre y cuando no sea para hacer el mal. Y por supuesto es importante colaborar con la comunidad de Metasploit y mejorar el módulo. El módulo es muy mejorable, pero bueno, pues de momento lo que hace, lo hace bien. Bien, hasta aquí queda claro, ¿no? Tendríamos el poder. Tenemos máquinas, pero están realmente distribuidas. Pues bueno, si os fijáis aquí, tenemos una IP, este es un ejemplo, un trozo de fichero de la recopilación de información que hemos hecho previa con OSINT, donde vemos IPs, vemos Estados Unidos, vemos Taiwán, vemos Taiwán, vemos Taiwán. El PCMan siempre estaba en Taiwán, era bastante curioso. ¿Vale? Pues sí tenemos la forma de generar ese mapa, si os fijáis, aquí tenemos el script genera el mapa, lee el fichero con todas las IPs, con todos los países, y es capaz de generarnos un mapa a través del servicio de Travel IP y pintárnoslo, ¿no? Entonces, al final obteníamos algo tal que así. Y en todos los países coloreados en rojo es donde nosotros tendríamos potencialmente, siempre hay que decirlo, máquinas. Potencialmente, ¿por qué? Porque hemos dicho que había un porcentaje en el cual, porque sea una máquina una honeypot, o porque la máquina esté apagada, o porque la máquina haya sido actualizada. Por eso decía que cuanto menos haya pasado el escaneo hasta que se hace esto, más probabilidades tiene el malo de conseguir máquinas. Bien, vamos con la prueba de concepto final, la demo final. Tenemos un Windows XP SP3, yo sé que es antiguo, tenemos un Windows 7 y tenemos un Linux, así sea un poco un ecosistema de todo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues esto es lo que tenemos que conseguir, al final son sesiones, tenemos que conseguir unas 3 o 4 sesiones, y lo que tenemos es software vulnerable, ¿vale? Siguiendo el mecanismo que hemos dicho anteriormente. Entonces, vamos a... Aquí tenemos la primera máquina, esto es el Linux. Aquí tenemos... Aquí os presento otra máquina. En XP.
Y por otro lado, voy a poner a arrancar porque no lo he puesto. El Windows 7. Bueno, entre el Windows 7 arranca, también os voy a enseñar un poco el módulo. Aquí tenemos el Metasploit. Vale, el módulo no está en la distribución, distribución oficial de Metasploit, no está ahí, ¿vale? En el framework oficial. Y bueno, pues aquí tenemos, como os he comentado antes, solo hay un atributo, ¿vale? Esto no hace falta configurarlo, el payload options, porque se va a ir cambiando en función de lo que el fichero host le indique a la máquina. Vale, entonces os voy a enseñar el fichero host. Este es el fichero que va a leer el módulo. Fijaros, le va a decir, va leyendo línea a línea, cada línea representa una máquina, dirección IP, módulo que implementa el exploit, puerto, payload. Opcional. El campo 5 es opcional. Veis que aquí sí tenemos campo 5. Son variables del módulo que se pueden configurar. O podemos dejarlo sin nada. Bueno, ahora os enseño para que veáis. La Windows 7 que ya está levantada. Y aquí tenemos el Windows 7 con la aplicación levantada. Ahí. Vale. Pues ahora vamos a comprobar las direcciones IP, porque esto como Aston cambian, esto ha cambiado a 103. Esto va a ser la 102. Y esta va a ser la 104, si no me equivoco. Sí. Entonces, a ver si nos funciona la primera. Esto también es importante, esto hay que guardarlo. Bueno, vamos a decirle el atributo upgrade. Si vamos aquí si pulsamos sobre Show Advanced, nos vamos a fijar de que hay un atributo del módulo, un atributo avanzado del módulo, este es un atributo del payload, upgrade. Esta opción actualizará una shell session. Es decir, la pasará, tiene dos opciones, la pasará a un metérpete, en el caso de que tengamos solo una shell. Decimos, bueno, que lo haga. Bien, entonces yo creo que no nos dejamos nada, vamos a lanzar el módulo. Vale, ahí está, el primer resultado, fijaros cómo envía MTP tenemos conseguido sobre el PCMan, es decir, sobre el del Windows XP. Ahí ya tenemos la primera máquina de las tres que con este mecanismo tomaríamos el control. Es cierto que puede ser más rápido, puede ser menos rápido, pero bueno, una persona con malas intenciones lo que haría es ejecuta código y subo malware y me salgo, ya está, no hay más. O sea que le valdría. La segunda máquina la tenemos aquí, la de Windows 7, lo ha conseguido también y además está migrando de proceso, que es la opción avanzada que metíamos en la línea del fichero host. ¿Vale? Fijaros cómo ha ejecutado lo que poníamos como atributo opcional. Y ahora en breve leerá la tercera línea y ejecutará sobre el sistema Linux. Ahí. Vale, consigue explotar la vulnerabilidad en el sistema Linux. Y además detecta que es una shell y es lo que quiere es un metérpete, por lo cual consigue aquí un metérpete. Y aquí tenemos
nuestras 4 sesiones. 3 metadepreters y una shell de Unix en el sistema Linux. Si tuviésemos 30.000 líneas, el módulo lo que haría es ir leyendo línea a línea, intentando explotar vulnerabilidades. Simplemente lo que hace es un cargador de exploits, pero con la inteligencia aplicada de los SINT, obtenida de los SINT, ¿vale? Entonces, bueno, pues bastante interesante. Y bueno, aquí con esto llegamos al final de la charla. Con esto abrimos la vista en Colombia de este año. Espero que os haya resultado interesante. La historia, recordar que es un estudio de lo que podrían hacer personas malas con la información abierta en Internet, con las vulnerabilidades que existen y que no están parcheadas, y que es fácilmente a través de Bunny Grabbing inferir que pues, se podría hacer, pero no se hace en ningún momento. Y bueno, estamos atentos a vuestras preguntas. Pablo, muchas gracias, de verdad, excelente. Es un tema que hemos hablado mucho acá, que los malos tienen muchas herramientas ahí posibles para hacer las cosas. Bueno, tenemos espacio para hacer algunas preguntas. Si alguien de pronto quiere aclarar algo, quisiera preguntarle algo específico a Pablo sobre lo que nos ha mostrado, este es el momento, nos pueden escribir por el chat o pueden alzar la mano y les puedo dar acceso al audio para que puedan hacer la pregunta directamente. No sé si alguien tenga preguntas en este momento. No, nadie, no sé si no hay preguntas, todo está muy claro. ¿Alguien preguntas? A ver, por acá veo uno. Eh, Dani Rojas nos pregunta si se encuentra implementado en la versión Pro. El módulo. Dani, No, ¿será? Sí, sí, me imagino que es el módulo está solamente implementado, lo tengo yo. Solamente implementado. No, Ok, no existe, no está puesto en la comunidad de Metasploit. Estaba antes abierto en mi GitHub, se podría coger, pero debido al uso que puedes darle, pues yo preferí quitarlo y que la gente que lo quiera pues solicite y me explique un poco para qué quiere utilizarlo. ok. Perfecto, sí, sí, porque definitivamente es como ese tipo de código que no puede estar como tan disponible. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, pues no sé, no nada más. Definitivamente, pues el tema es muy interesante. Creo que la mayoría de nosotros conocemos una cantidad de vulnerabilidades de todo esto que nos ha presentado Pablo. Y el gran problema es, pues de una vez empezamos como las reflexiones de lo que hemos querido en el B-Sides. ¿Cuánta gente de pronto conoce esto? Y lo más crítico es cuánta gente lo desconoce, ¿no? Que de pronto Sí, no tiene la claridad de que esto está por ahí y que obviamente el impacto que puede tener para una organización, para claro. nosotros mismos, cuando nuestra información está dentro de ese tipo de infraestructuras vulnerables, ¿no? Claro, a mí lo que más me asusta, por ejemplo, es que cualquiera, como lo que he dicho al principio de la charla, que a cualquiera puede hacerlo desde su casa, o cualquier persona con malas intenciones puede hacer esto, buscar información, relacionar direcciones IP, puertos con exploits, porque está ahí. Y hay buscadores que casi te lo dan casi ya relacionado. Bueno, pues automatizar este tipo de actividades maliciosas y tomar el control de una gran cantidad de máquinas. Porque el software que hemos escogido eran cinco aplicaciones, algunas nada conocidas, algunas un poco más,
pero que tienen miles de máquinas, es decir, que están presentes en miles de máquinas, ¿no? Y es algo bastante sencillo. Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente una de las charlas que vamos a tener es sobre el ataque de Miss Fortune Cookie, que de pronto está por ahí olvidado, pero lo que hemos encontrado, por ejemplo, acá para la región, con lo que algo similar a lo que tú has hecho, es encontrar una cantidad de vulnerabilidades pues muchos son equipos de comunicaciones, modems que están ahí directos conectados a Internet y es bastante interesante la superficie de impacto que puede tener, que se puede Ujú. encontrar con ese tipo de análisis. Sí. Bueno, Pablo, de verdad, estamos muy agradecidos. Fue muy chévere poder compartir contigo una charla increíble. Ahí, bueno, luego hablamos por interno. Pero de verdad, muchísimas gracias a ustedes, a Telefónica, por estar pendientes del evento, por apoyarnos. Como les he dicho todos estos días, espero que el próximo año ya poderlos tener acá en vivo y en directo, que los Ujú. tengamos en el evento. Y nada, a los asistentes también agradecerles mucho por su tiempo. Sé que no es difícil, es difícil porque todos estamos en pleno día de trabajo, pero una charla tan interesante, pues de verdad vale la pena sacar este tiempo. Una vez más, obviamente los esperamos en B-Sides. Ya la otra semana empezamos 14 y 15 entrenamientos, 16 y 17 charlas. Vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a tener villas, vamos a tener 4 villas, vamos a tener los 2 CTFs, todas las charlas que ustedes ya conocen, premios que nos han ido pasando los patrocinadores y que nosotros mismos hemos conseguido para poder darles más cosas a ustedes. Entonces los esperamos. Pablo, muchas gracias una vez Muchas más. gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación Eh, y ha sido un placer para nosotros estar con vosotros aquí. de verdad, muchísimas gracias y pues nada, lo que ustedes necesiten estamos pendientes, ahí estaremos hablando y muy buen día para todos. Gracias. Un saludo. Chao. Bueno, que estén muy bien, chao.